Muy buenas tardes, iniciamos esta semana de Historia Activa y es la semana de mayo de Historia Activa, así que vamos a full, como dicen los chicos, con el tema del proceso revolucionario. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio Nacional, que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 423-3822 o nos dejan mensaje al 425-7931 o SMS al celular de la radio 156-515-522. Nos escriben a nuestra dirección de email historia-activa@yahoo.com.ar. Desde allí mi amiga Rosa Grintal le saca chispas al teclado para estar al día con ustedes. Nos visitan en la web de Netlog, www.netlog.com/historiaactiva. Ya están nuestros blogs. Nos escuchan online a través de www.radionacional.com.ar, etiqueta emisoras, etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza, o se hacen amigos de Facebook, que ya somos 72 amigos. Saludos a todos ellos y a todos los que nos siguen por el aparato de radio tradicional. Y un gran saludo también a Leti Cosca, que mientras no estábamos publicó el enlace en la radio, en nuestro muro, para que lo escuche la gente. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a María del Carmen Jurisic, nuestra operadora femenina, ¿no es cierto?, por la paciencia. Hoy hemos llegado a Isito. A Isito rayando, mire. Rayando con el caballo. Hoy día entonces vamos a empezar a tratar el tema del proceso revolucionario. Alejandro, ¿por qué no les decía al público esta coincidencia con mayo de 1810 con mayo del 2012? Así es. Esta semana, que es la semana de mayo, cae en el almanaque exactamente igual que cayó en mayo de 1810. Es decir, hoy, lunes 21, fue así también. Comenzó exactamente igual la semana y terminó en viernes. Obviamente que no era feriado ese día. Cayó viernes 25 de mayo de 1810. Y toda esta semana, que esto lo aprendimos hace mucho ya de la escuela primaria, por ejemplo, nos decían lunes 21 se distribuyen las invitaciones para el Cabildo Abierto del día siguiente, martes 22 Cabildo Abierto, miércoles Junta Provisional con el Virrey, jueves cae la Junta Provisional del Virrey, viernes Revolución de Mayo. Pero exactamente igual. El esquema no ha variado. Y el esquema no ha variado. Lo que sí ha variado son las interpretaciones, ¿no? Hay muchísimas interpretaciones de esto de las invitaciones, a quienes se las entregaron, pero eso lo resolvieron los historiadores en los años 30. Sí. Bueno, en realidad el tema de la convocatoria que tuvo toda esta semana agitadísima en la capital del virreinato, tiene que ver también con a qué clase de personas se le dio participación en esto. Obviamente que no a todo el pueblo. Al pueblo, como lo entendían los romanos, como el populus, ¿no? Como lo entendemos hoy también. Lo entendemos, ¿no?, hoy así como el populus, sino que se mandaron invitaciones a los vecinos, se decían, más distinguidos. La parte principal y más sana de la población, decían los españoles, con ese comillado, ¿no? Claro, y por lo tanto se le mandaron a criollos y españoles con cierto nivel económico y cultural, es decir, en primer lugar que supieran leer y escribir, gente solvente en cuanto a su posición económica, ¿verdad? Como dándoles cabida en el manejo de la cosa pública, porque ya no daba para más en cuanto a la situación internacional, de cuyas noticias habían llegado a la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto se discriminó a qué clase de vecinos se iban a invitar. Entonces se invitó al obispo, obviamente, a los abogados, a los comerciantes y a los terratenientes. Lo que decía la burguesía rioplatense, decía nuestro profesor. Claro. Entonces, estas personas fueron las que estuvieron invitadas al cabildo de mañana, por decirlo así, del 22 de mayo. Fueron entonces, por ejemplo, invitados Juan José Paso, el eterno Juan José Paso, que está en todos los cumpleaños, ¿no? Dígalo usted, ¿por qué se ríe? Porque siempre hemos dicho, y lo hemos
charlado en emisiones especiales para eso, que Juan José Paso fue el primer polifuncionario. Y usted por ahí me gasta con que Juan José Paso soy yo por otras actividades que tengo también. Pero fue el primer polifuncionario y esto está visto. Acá arranca su cursus honorum, su carrera política. Se invita a Belgrano, a Castelli, el obispo Lué, a los comerciantes como Larrea y Mateu. Al brigadier general Pascual Ruiz Huidobro, que era el general de más alta graduación en todo el virreinato, Claro. y cuyos restos fueron a parar a Mendoza, porque murió acá en Mendoza, en 1836, y se nos perdió los restos con el terremoto de 1861, porque estaba enterrado en la iglesia matriz. Hoy es el ex asilo San Vicente de Paul, que después vamos a hablar de eso también, porque es un tema que me ha enojado bastante. Bueno, cómo no. Por supuesto se me está olvidando a los cuerpos militares también, ¿no? Entre ellos don Miguel de Ascuénaga, don Cornelio Saavedra, militares que venían de haberse fogueado en la lucha contra los ingleses, 1806-1807, que ya eran figuras de renombre, y es más, el regimiento Patricios ya era preexistente, no se llamaba regimiento Patricios, pero ya era preexistente y su jefe era don Cornelio Saavedra. Que era un hombre del interior del virreinato, si aplicamos los términos porteños, nacido en Potosí, hoy Bolivia, en 1759, militar y comerciante a la vez, porque manejaba el comercio de la sal y de la carne. Tenía una moneda, don Cornelio. No. Tenía una moneda, sí, tenía una como moneda. dicen los chicos hoy, ¿no? Y sí, y máximo que venía de esa zona, de esa ciudad tan rica, Tan rica, tan... como es Potosí. Claro. Toda la flor y nata del Alto Perú estaba en ese sector, justamente. Claro, no olvidemos, lo hemos comentado en crónicas, que algunas casas tenían el frente revestido de oro, Claro. y otras de plata, pero de verdad, no es un eufemismo. Ni es fantasía, ni es billutería. No, mucho menos billutería. Era algo que se mostraba, ¿no? Para mostrar esa riqueza del nuevo continente. Y ahí estaba la Casa de la Moneda y la Caja de Conversión del Virreinato. Por eso después explica las tantas campañas del Alto Perú y los focos de guerra entre, llamémosle así, entre el ejército virreinal y contra el ejército español peninsular procedente de Perú, ¿no? Así es. Bueno, el tema es que hoy concretamente es un día de víspera de un gran acontecimiento, ¿no? Porque hoy se han repartido ya las invitaciones. Me imagino ya que no fue exactamente como nos lo presentan. Hoy tuvieron desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche repartiendo invitaciones. Esto es de un proceso, ¿no? Viendo cómo ya se desarrollaban los acontecimientos, el fin de semana lo tienen que haber aprovechado también, no para invitar, sino para conspirar. Claro. Vamos a decirlo así, ¿no? En términos más de historia adulta, más que la estampita villiquenera, es eso. Ya se comenzaba a conspirar y estos terratenientes, burgueses, comerciantes, militares y abogados ya iban a bosquejar algo en el Cabildo Abierto que se iba a celebrar el día 22. Claro, ya había una coordenada hacia esto de una semana que empieza el 13 de mayo en realidad. El 13 de mayo llegan las noticias de dos, no se extrañe, son dos fragatas inglesas, la Milestowe, que toca Montevideo y Buenos Aires, la John Paris. Usted traían las noticias que había caído la Junta Central de Sevilla y bueno, España ya estaba literalmente dominada por Napoleón. Pero como son los ingleses, esa flota, esos dos barcos no están ahí por obra y gracia. Claro, porque fueron buenos y trajeron los diarios. No se vaya a creer, señores. Esto pertenecía a una flota aún mayor, que estaba la flota inglesa del Atlántico Sur, que pululaba. Nada nuevo en la historia, ¿eh? Nada nuevo en la historia, teniendo en cuenta que los ingleses nos mandan un submarino nuclear ahora, ¿no? La flota del almirante Sidney Smith, reemplazado después por el Comodoro Moore, y estos barcos hacían el mismo periplo que hicieron para Malvinas, Isla Santa Elena, Isla Ascensión, estos territorios. No olvidando que los ingleses eran aliados con los españoles libertarios para guerrear en contra de Napoleón Bonaparte. Por eso tenemos ahí el famoso Sir Arthur Wellesley, el famoso duque de Wellington, que ayuda a los españoles. Y bueno, hay un tratado también que se llama el de Apodaca Canning, nombres importantes, ¿no?
hay una relación de alianza. Claro. Por eso llegan los diarios y estas noticias que no es, como vos decís, porque sí. No. Ese teniendo en cuenta ese contexto. Y sobre todo, tengamos en cuenta el tiempo. Siempre tenemos que contextualizar en la historia. Estamos hablando de un planeta en el cual si vos vivías aquí y yo vivía en la China, íbamos a tardar un ratito en comunicarnos. Claro. Varios meses íbamos a tardar, y eso es lo que pasa realmente acá. Y teniendo en cuenta que el virrey del Río de la Plata era el almirante don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Yo digo almirante porque no se van a creer que es un tonto que pulula por cierta historiografía, lo pone, si bien como el malo de la película nuestro, como un tonto por ahí. No. Y no, es el almirante de la Marina Española y sabe de los movimientos de la flota inglesa también, ¿no? Y por otra parte, sobre todo en el virreinato del Río de la Plata, siempre España colocó funcionarios muy idóneos, que eran versados en política y en finanzas. Sí. Y se le agregamos a don Baltasar la navegación militar, ¿no? Y en la milicia, antecedido por otro grande, que era de origen francés, don Santiago de Liniers y Bremont, ¿no? No era, acá no ponían a cualquiera, porque siempre fue difícil gobernar estas tierras, ¿eh? No se vaya a creer que fue una tarea muy sencilla. Hombres que también habían hecho su, como vos decís, cursus honorum en la península. O sea, ya venían con todo. Es más, venían a coronar su carrera política, militar y financiera aquí. Para que ustedes lo sepan. No venía un chico de 20 años acá. ¿Eh? No. Y por lo visto era un buen destino. Era un buen destino. Así es. Claro. Bueno, hemos llegado al final de Historia Activa. Sí, estamos llegando. Gracias a María del Carmen otra vez. Y bueno, sigue Fito Suden en el Patio Trasero. Y no se pierda mañana con Alejandro Cruz el Cabildo Abierto en toda su extensión. Chao. Hasta luego. Historia Activa.